nuestro ciclo de clases hablando de geometría, ¿no? Anteriormente ya hemos hablado de estadística, hemos hablado de álgebra bastante. Quiero realizar un poco de geometría. ¿Ya? Entonces, específicamente voy a hablar de este tema que es muy importante con respecto a los triángulos notables. Es a una clase de triángulos que se enseñan en los grados anteriores, pero con ustedes específicamente voy a trabajar con este tipo de triángulos notables, ¿no? Casi similar, no vayan a pensar, pero tampoco es comparar cuando hablamos de productos notables, ¿no? Productos notables. Ya, la palabra notable viene pues de que ya está dado, ¿no? Así como cuando hablábamos de productos notables, o sea, era un producto de expresiones algebraicas que ya estaba dada. Tú solamente lo aplicabas, ¿no? Ahora igual acá, cuando hablamos de triángulos, rectángulos notables, pues son triángulos que ya están dados y lo único que hay que aprender la forma en que cuándo lo voy a usar y por qué lo voy a usar. Vamos viendo un poquito de qué son, ¿no? A ver, Lisbeth, si me apoyas leyendo, por favor. Triángulos rectángulos notables. Son aquellos triángulos rectángulos que, conociendo sus ángulos, sus lados, están en una determinada relación. Existen varios triángulos notables, pero en este año solo estudiaremos a 3 de ellos. Gracias, Lisbeth. Bienvenido, Osvaldo. Osvaldo Suclupe, bienvenido, qué gusto. Gracias, profe. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Muy bien. Bien, entonces, a ver, como que interpretando un poquito lo que Lisbeth nos había apoyado leyendo, la primera parte sobre todo, ¿no? Dice, son aquellos triángulos rectángulos que conociendo sus ángulos, dicen, conociendo sus ángulos, o sea, son aquellos triángulos que ya sus ángulos son conocidos, sus lados también son conocidos. ¿Y qué es lo bueno? Que estos ángulos y lados están bajo una relación, ¿no? Ya se van a dar cuenta a qué relación me refiero, ¿no? En que cuando yo veo un ángulo de 30, pues entonces el otro tiene que ser 60, porque un triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus lados mide 90 grados. Y los otros dos tienen que sumar y medir 90 grados también, ¿no? Entonces, ya vamos viendo la primera parte de la interpretación de qué era un triángulo rectángulo notable, ¿no? Ahora dice que vamos a trabajar solamente con alguno de ellos. ¿Con cuáles vamos a trabajar? Con el triángulo rectángulo de 45 y 45. Profesor, ¿y por qué 45 y 45? Recuerda, todo triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo igual a 90 grados. Entonces, los otros dos ángulos tienen que sumar 90. Y si yo ya tengo que uno vale 45, se supone que el otro también tiene que valer 45 para que sume 90. ¿Hasta ahí estamos ok? Sí, profesor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Me informan al toque, me interrumpen si es posible, porque somos pocos, no hay problema. Profesor, disculpe, repita, profesor, no entendí bien ahí, o quizás quieres aportar, no hay problema. Todo eso es considerado para su nota. El otro triángulo que vamos a trabajar es el triángulo de 30. ¿Puede repetir, profesor? Bien, entonces, hablamos de que vamos a trabajar con 3 tipos de triángulos rectángulos, ¿no? Este tipo de triángulo, lo primero que ustedes tienen que tener en mente también es que todo triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo ya tengo un ángulo que mide 90 grados, se supone que los otros dos ángulos, porque todo triángulo tiene 3 ángulos internos,
Entonces, los otros dos ángulos deben de sumar y medir 90 también. Por eso se caracteriza el triángulo rectángulo, porque uno de los lados mide 90, ¿no? Entonces, si yo hablo del triángulo de 45, se supone que el otro lado, el otro ángulo, también mide 45, porque los dos tienen que sumar 90. Si yo hablo del triángulo de 30, se supone que el otro lado también tiene que medir, debe medir 60, porque los dos tienen que sumar 90. Y si yo hablo del triángulo de 37, el otro tiene que medir 53. ¿Por qué? Porque se supone que siempre los dos tienen que sumar 90. ¿Ya? Entonces, de esos tres triángulos vamos a hablar, vamos a conocer, vamos a practicar con estos triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, seguimos. Cuando yo hablo de estos triángulos, a ver, sé que ustedes lo van a hacer, pero quiero al menos que ahí en donde estás, imagino que estás con un cuaderno, porque eso es lo ideal, ¿no? Si estás en clase, tienes que estar con un papel, un cuaderno a la mano. Quiero por favor que me intenten dibujar 3 triángulos rectángulos. Y más o menos a uno le colocas los ángulos de 45 y 45, al otro le colocas de 30 y 60 y al otro de 37 y 53. ¿Ya? Dibújalos. Cuando ya lo termines me avisas. ¿Listos? ¿Quién terminó? A ver, Lisbeth, ¿terminaste?
A ver, ¿qué pasó, chicos? ¿Lo lograron hacer? Anthony, César, Lisbeth. ¿Siguen ahí? ¿O yo me fui y ustedes siguen ahí? Sí, profe, aquí estamos. Ya. ¿Lo lograste dibujar? Anthony, Profe, dime. el triángulo tiene que ser debajo, 45 por 45, ¿no? Claro. ¿Y de altura no? ¿De altura también? No, solamente quiero que me dibujes el triángulo y que me representes los ángulos de 45 y 45, de 30 y 60 y de 37 y 53. En cualquier lado, profesor. En cualquier lado. Eso es lo que quiero para ver que ustedes cómo lo hacen. Y que me digan, a ver, ¿te das cuenta que al hacerlo nacen las preguntas? Uy, ¿cómo lo hago? ¿Será aquí o no será aquí? ¿Estará bien o no estará bien? ¿Lo hago el triángulo así? ¿Lo hago el triángulo así? O sea, eso es lo que quiero. O sea, que ustedes mismos lo hagan para que se vayan dando cuenta y de ahí nazcan las preguntas. Lo han hecho, ¿verdad? Para seguir. Bien, a ver, yo pienso que sí lo han logrado hacer. Ya espero que para que vayan teniendo un primer indicio de cómo es. Si lo has hecho mal, no te preocupes, que ya de aquí vas a ver cómo es y tú solito te vas a corregir o solita te vas a corregir, ¿ya? Lo importante es intentarlo y después ya darse cuenta. Lo que estamos haciendo es la estrategia ensayo y error, así se llama, ¿no? Ahora bien, para poder trabajar estos tipos de triángulos rectángulos, ya, para poder trabajar el tipo de triángulos rectángulos, necesitamos conocer un teorema de un griego que nos ha dejado para la historia y que todo estudiante que haya pasado por una secundaria tiene que haberlo conocido. Actualmente se habla desde la primaria este teorema. Ojo, tú a veces encuentras estudiantes de cuarto, quinto, sexto de primaria y ya lo conocen el teorema de Pitágoras, ya, ¿no? Entonces, hablando de instituciones privadas, ¿no? Entonces, miren, vamos a conocer nosotros con respecto al teorema de Pitágoras. ¿Por qué específicamente el teorema de Pitágoras aparece acá? Ojo, toma nota. ¿Cuándo yo trabajo con el teorema de Pitágoras? Cuando encuentro triángulos rectángulos. Cuando encuentro triángulos rectángulos es que yo, de manera automática, trabajo con el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Primer dato. Ahora, dice, a ver si me apoyas, Anthony, con esa lectura, por favor. Ya, profe. Teorema de Pitágoras. Uno de los teoremas más importantes de la geometría es el teorema de Pitágoras, llamado así en honor al matemático griego Pitágoras. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le llama Pitágoras? Porque así se llamó su autor, ¿no? Su dueño, el que lo logró encontrar este teorema. Y yéndonos a un poquito de historia, este señor logró aplicar este teorema en un inicio, calculando la medida de la sombra de una de las pirámides de Egipto, ¿no? Porque este teorema le bastaba solamente tener dos lados y el tercero lo podía obtener, ¿no? Entonces pudo hallar la altura de una de las pirámides simplemente conociendo la sombra, la distancia que recorría toda la sombra que hacía una pirámide y
con eso ya podía reflejar cuál era la altura, ¿no?, de esta pirámide. Entonces vamos a ver cómo se aplica este teorema de Pitágoras, ¿ya? Dice, a ver si me apoya nuevamente, Lisbeth. El teorema dice, si ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Muy bien, gracias, Lisbeth. A ver, Osvaldo, me gustaría nuevamente volver a leer esta partecita que es importante. ¿Me puedes apoyar nuevamente con la lectura de esto mismo? ¿Cuál? ¿El primero? No, lo que está, lo segundo. Ya. Si ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de sus catetos. Muy bien. Gracias, Osvaldo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué de nuevo ustedes encuentran aquí? ¿No? Me imagino, ¿no? A ver, desde las comillas, mira, dice, el cuadrado quiere decir que se va a elevar al cuadrado la longitud de la hipotenusa. ¿Ustedes saben qué sería la hipotenusa? Primera pregunta. Este cuadrado de esta hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, o sea, una suma de otros cuadrados de las longitudes de sus catetos. ¿Cuáles serán los catetos? Entonces, dos cositas que hay que tener en cuenta y cómo yo los puedo representar. Por eso es que les hice dibujar el triángulo, porque ahorita se van a dar cuenta, ¿no? Ya, miren. Acá está, miren. Mírenme. Este es un triángulo rectángulo. El que les pedí que lo dibujaran, así debieron de haberlo dibujado. Profesor, así no lo hice. Ya no importa, pero ahora ya te diste cuenta que es así, mira. ¿Ya? Profesor, yo lo he hecho con la punta para el otro lado. No hay problema. La cosa es que se caracteriza por qué el triángulo rectángulo. Porque uno de los ángulos mide 90 grados. Y los otros dos, ya acá son, ve, alfa y beta, son otros triángulos, son otros ángulos, perdón. Y aquí puede estar ubicado 45, 45. O 30 o 60. O 37 o 53, que son los tres que vamos a trabajar. ¿Te das cuenta? Alfa y beta ocupan esos valores. 45, 45, 30, 60, 37, 53. Ahí está el triángulo rectángulo. Siguiente. ¿A qué se refería con hipotenusa? Mira la hipotenusa. Esto se le llama la hipotenusa. Mira, ve. A todo lo que yo estoy remarcando, todo lo que estoy mostrando aquí con el cursor, observas, por favor. Profesor, es como a la parte inclinada. Eso de ahí. A la parte inclinada, digámoslo así, a eso le llamamos hipotenusa. Mira, ve, esta es la hipotenusa. ¿Ya? ¿Y a qué le llamamos catetos? Catetos son los otros lados del triángulo. Hipotenusa viene a ser la parte inclinada y los otros dos lados vienen a ser los catetos. Entonces hay dos catetos. Mira, este cateto y este cateto. ¿Ya? Esto es un triángulo rectángulo. Ojo, esto es un triángulo rectángulo. Profesor, o sea que si yo observo, a ver, en mi casa tengo una escalera, ahí está, aquí estarían las gradas para subir, eso sería la hipotenusa. En la parte de acá, debajo, como que hay un espacio ahí, siempre se queda un hueco. Mira, sería esa altura, sería el cateto, y el piso sería otro cateto. Mira, siempre para formar una escalera se debe tener la forma de un triángulo rectángulo.
¿Ya? Para irlo teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú vas a subir también y empleas una escalera esas de madera, digamos de madera, ahorita hay escaleras de, de metal, también, ¿no? Tú la soportas, la paras la escalera y la pones sobre una pared, lo pones sobre algo, pero no la pones pegadita, sino que la pones inclinada. Entonces, si volvemos a ver esa parte, justo la parte inclinada de la escalera sería la hipotenusa, la pared a donde la estás colocando sería uno de los catetos y el suelo a donde está soportándose sería otro de los catetos. ¿Hasta allí me están entendiendo, por favor? Sí, profe. Bien, entonces estamos ya teniendo la Sí, noción profe. de lo que era un triángulo rectángulo y más aún lo estamos, digamos, viéndolo ya en la vida diaria, en la vida real, ¿no? A ver, otro ejemplo de donde yo puedo encontrar que uso o que estás usando tú un triángulo rectángulo es, por ejemplo, cuando imagínate, a ver, cuando estábamos en esto, y seguimos, eso no debemos de olvidarlo, no sé si ustedes lo habrán escuchado, en tiempos de sismo, ¿no? Uno de los simulacros en los cuales es importante que debe de conocer en casa en el caso que hay un sismo y tú te encuentres, por ejemplo, en el segundo piso de tu casa o en tu cuarto y se te haga difícil porque tampoco es que todos salgan a la calle y durante el camino se te cae una pared. Cuando tú ves que ya está retirado y te demoras más o cerca de un minuto en salir hasta la calle, 1000 veces quédate ahí donde estás. Pero ¿qué tienes que hacer? Se le llama el triángulo del cuidado. ¿Cómo así? Coges cualquier cosa que te pueda proteger, una silla, un armario, ¿no? O una mesa, digamos, no tan pesada, de tal forma en que de manera inmediata la soporte sobre la pared, la coloque sobre otra mesa o sobre tu cama e incluso, pero de tal forma en que tenga el formato de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque justo en el hueco, digámoslo así, en el espacio que queda, porque tú colocaste, digamos, una silla, la echaste la silla y queda de manera inclinada, eso sería la hipotenusa. Este cateto sería la altura o el huequito que tú más o menos calculas, lo de abajo sería el piso, y en este espacio tú te metes ahí. ¿Por qué es eso? Porque las cosas pueden caer, pero como tú ya estás, digamos, aquí con este soporte que tú mismo has puesto, puede ser una silla, puede ser un armario que te pueda proteger, como está puesto en otro lado, en una pared o en tu propia cama, entonces queda un hueco ahí como que te va a proteger. Es el triángulo de la vida, el triángulo del cuidado, lo llaman así. En el caso de simulacros de sismo, siempre piden practicar esto de acá, ¿no? Entonces, esa es otra gran forma de cómo se emplea este formato, esta figura del triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, más o menos ya tiene la noción, tiene la opción de lo que era un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora bien, ya reconociste quién era la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser esto, la parte inclinada. Y los catetos son los otros dos, ¿ya? Ahora, ojo que aquí se le ha dado, a este cateto se le ha dado A, al otro cateto se le ha dado B, y a la hipotenusa se le ha dado C. ¿Qué te decía acá? Dice, los catetos A y B son los lados del triángulo rectángulo, acá están, que delimitan el ángulo recto de 90 grados. La hipotenusa es el lado más largo, ojo, dato muy importante. La hipotenusa siempre es el lado más grande. Si acá mide 7, acá mide 8, la hipotenusa puede medir 9. O sea, siempre va a ser mayor la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ¿qué me decía el teorema de Pitágoras? Vamos a
quiero recordarlo. Dice, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Muy bien. Entonces, mira, acá está. El cuadrado de la hipotenusa, mira la C. ¿Quién era la C? La hipotenusa. C al cuadrado. Aquí era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto era A y el otro cateto era B. Mírame. Esto de aquí es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Ya ahí está. Este es el famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esto es el famosísimo teorema de Pitágoras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Están allí? ¿Cómo vamos? Sí, profe, estamos. ¿Está claro? Sí. ¿Qué Sí, dice Osvaldo? Claro. Lisbeth, Sí, profesor. listo. Ahora sí ya, como que tu triángulo que tú realizaste, ahora sí ya adórnalo o mejóralo y ya sabes ya cómo es un triángulo rectángulo, ya sabes dónde van a ir los ángulos, ya sabes dónde va a ir el 90. Ya ese triángulo que has dibujado, añádele, ya sabes la hipotenusa, añádele el cateto. Ahora, profesor, siempre sabe y C, bueno, en su mayoría es A, B y C, ¿no? Pero si gusta, tú puedes ponerle MN y MN, L, MN, si tú gustas, ¿no? Esos son letras, son variables, ¿ya? Pero eso sí, siempre tiene que cumplirse de que la hipotenusa al cuadrado sea igual al cuadrado de la suma de los dos catetos. ¿Ya? Muy bien. Entonces está claro esta parte, ¿no? Muy bien. Entonces, después de ya de conocer el teorema de Pitágoras, vamos entonces a empezar a aplicarlo. ¿Ya? Ojo ahí entonces. Espero haya quedado bien claro esto, por favor, y si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. ¿Ya? Bien, a ver. Mírenme. Por ejemplo, si yo tengo el triángulo de 30, 60, ¿no? Y 90. Mírenme. Dice, encuentra la medida de la variable, ¿no? Yo tengo aquí un triángulo, si tú observas un triángulo rectángulo que está de amarillo, dentro está el ángulo de 30 grados. Observan acá, 30 grados. Se supone, ¿ya? De manera inmediata, tú ya tienes que decir que el ángulo que está al otro lado, que no lo he puesto acá, se supone que es 60. Sí o sí es 60 grados. ¿Por qué? Porque si esto es 30, el de acá es 60. Este cuadradito a mí me simboliza el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ojo, mira, a tu triángulo le vamos cambiando, le vamos dando, mejorándolo. ¿Ya? Entonces, mira, ahora ya puedes colocarle acá un cuadradito en vez de 90 para simbolizar que es un triángulo rectángulo. Ahora bien, yo te doy un cateto que mide 2, el otro cateto que mide 2 raíz de 3 y la hipotenusa que mide 4. ¿Ya? Bien, en este triángulo, ¿ya? Te pregunto, Lisbeth, ¿cuál es el valor de la hipotenusa?
A ver, mientras que lo hace Lisbeth, dime, Anthony, ¿cuál es el valor de uno de los catetos? ¿30? Ya, a ver, 30 es el ángulo. Ojo, 30 es el ángulo. Te he pedido cateto. A ver, obsérvalo bien. Dame uno de los catetos. Uno de los catetos, menciónamelo, a ver. Profesor, la hipotenusa es 4. Correcto, correcto. La hipotenusa es 4, muy bien. La hipotenusa es 4. Uno de los ángulos es 30, uno de los ángulos internos. Ojo, uno de los ángulos internos es 30. Profe, 6 de largo. 6. ¿Dónde hay De 6? catete. No. Uno de los catetos viene a ser el 2. Uno de los catetos es 2. Y el otro cateto es 2 raíz de 3. O sea, esos son los dos catetos. 2 y 2 raíz de 3. Y la hipotenusa viene a ser 4. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. Listo. Ahora mira, el A está representado por 2, el B por 2 raíz de 3 y el C por 4. Entonces, si yo reemplazo el teorema de Pitágoras, se supone que el teorema de Pitágoras lo empleo para hallar uno de los lados que yo no tengo. En este caso, voy a simular que yo no tengo el B. Mírenme. Voy a simular que yo no tengo el B. O sea, el B es 2 raíz de 3. Ya. Entonces, imagínate que solo tienes un cateto, 2, y la hipotenusa, 4. Empleas el teorema de Pitágoras y vas a decir, la hipotenusa al cuadrado, acá está, 4 al cuadrado, ¿es igual a quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. Acá está, 2 al cuadrado. Pero el B no lo tienes, ojo, el B no lo tiene, acá está, B cuadrado. Entonces, resolviendo, yo digo 2 al cuadrado es 4, más B al cuadrado, y 4 al cuadrado es 16. Vas a restar este 4 y voy a tener que B cuadrado es igual a 12. Pero yo quiero B, no quiero B cuadrado. Entonces le saco la raíz cuadrada a ambos lados y me va a quedar acá B. Y del lado de acá me va a quedar 2 raíz de 3. Profesor, ¿y por qué 2 raíz de 3? Ah, ¿recuerdas? Raíz de 12 es igual a decir 4 por 3. Pero 4 tiene raíz cuadrada, que es 2. ¿Y qué me queda? Raíz de 3. Entonces el B es igual a 2 raíz de 3. Y mira, ve, ¿coincide o no coincide? Coincide. Ahí está, ve. Coincide. El B es igual a 2 raíz de 3. Entonces, para eso es el teorema de Pitágoras. Para encontrar uno de los lados que yo no tengo en el triángulo. ¿Ya? Entonces, esa es la aplicación del teorema de Pitágoras. Eso es lo que empleó el mismo Pitágoras. Imagínate, la sombra era la parte de abajo, 2 raíz de 3, y él calculó la altura teniendo en cuenta el ángulo que formaba con la sombra, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el teorema de Pitágoras. ¿Quedó claro hasta ahí, por favor? Sí, profesor. Entendido. ¿Qué dirá Lisbeth? Sí, profesor.
Ya. Y Osvaldo. Habla Osvaldo. ¿Todo bien? Todo bien. Listo, continuamos entonces. Vamos a ver. Miren este ejemplo. Miren. Tengo el triángulo rectángulo, donde un cateto mide 5, el otro cateto, ya se han dado cuenta, mide 12, y la hipotenusa no tiene valor, está representada por un A. Un A. ¿No? Entonces, ahí tengo. Entonces, apliquen el teorema de Pitágoras, a ver. Sería la hipotenusa al cuadrado, en este caso sería A al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quién? 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. A ver, encuentren el valor de A. Ustedes saben. A ver, 2 minutitos para que encuentren el valor de A. Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Cinco, 12 son los dos catetos y la hipotenusa viene a ser A. Tenemos catetos 5 y 12 y la hipotenusa viene a ser A. A ver, te voy a mostrar el anterior como para que te guíes. En este caso acá teníamos 2, nosotros tenemos 5, y acá era 2 raíz de 3, pero nosotros tenemos 12. Ahí cambió, ¿no? 5 y 12. Y acá era 4, pero yo no tengo la hipotenusa. A ver, les dejo ahí más o menos para que observen y quiero que me hallen la hipotenusa. Profe, A ver, ¿cuánto salió? 13, a mí me salió 13. 13, ya. A ver, otra respuesta por ahí. ¿Qué dice Lisbeth? ¿Qué dices, Osvaldo? A ver. Vamos comparando, a ver. Ahí está. ¿Ya? A ver, veamos.
Miren acá. Tenemos ahí el teorema de Pitágoras, ¿no? Sería la hipotenusa al cuadrado, que es a cuadrado, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Entonces, reemplazo a cuadrado igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Tendría 25, 5 al cuadrado, 25. 12 al cuadrado, 144. Si yo sumo, sería 169. Y al sacarle la raíz cuadrada, porque yo quiero a, no quiero a cuadrado, sería 13, ¿no? Muy bien, Anthony, coincidiste con la respuesta, perfecto, buen trabajo. Entonces, la hipotenusa en este caso era 13. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla? Ahora, profesor. Nada. A ver. Lisbeth, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ya. Entonces ha quedado algo claro, ¿no? Faltaría a ustedes que practiquen un poco nada más y para que se aprendan bien el teorema de Pitágoras. Y luego ya empezamos a aplicarlos en los triángulos rectángulos que hemos hablado, de 30, 60, 45, 45 y de 37 y 53. Ese va a ser el trabajo de la siguiente semana. ¿Ya? Bien, les dejaré ahí algunos ejercicios, como siempre, ¿no? Para que puedan, bueno, en este caso es el triángulo de 45 y 45, que fue cuando yo te lo pedí que lo dibujaras, pero aquí aparece con sus lados notables, ¿no? Esto vamos a hablar ya después, la próxima semana. Igual te voy a dejar ahí unos ejercicios para que puedas aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, los ejercicios que les dejo ahí, por favor, traten de hacerlo y la próxima semana los comparamos, expresan ustedes sus resultados y según eso ahí vamos viendo en qué poder ir mejorando. ¿Ya? Entonces, de mi parte hasta aquí nomás, ya es hora. Muchas gracias y espero la próxima semana siempre ingresen a las clases porque eso les va a servir de mucho. ¿Ya? Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Nos vemos.